Abramos nuestras Biblias, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Recuerden que en este mes estamos hablando de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Las características de la iglesia. Si usted no pudo venir el pasado domingo y miércoles, voy a tratar de hacer un resumen en esta mañana para que tengamos bien claro lo que es la iglesia. Y bueno, damos gracias a Dios. Vamos a tener bautismos al final de este mes. Con la ayuda del Señor les estaremos informando o principio del mes de marzo. ¿Ok? Entonces vamos a cuadrar esa salida. Vamos a ir a un lugar donde haya un río, porque no podemos meternos a una piscina, ¿cierto? Es muy riesgoso. Entonces vamos a ir a un río que es mucho más, digamos, seguro, ¿no? Mucho más seguro. Y bueno, damos gracias al Señor. Quiero que leamos el versículo, Hechos 2, versículo 43. Solamente vamos a leer ese versículo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Levante la mano y oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Qué bueno es estar en tu casa, qué bueno, Señor, es reunirnos, qué bueno es alabar tu nombre. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que nos estás dando y por todo lo que nos darás como iglesia. Señor, bendigo en esta mañana tu palabra. Señor, creo en esta mañana, creemos que la Biblia es tu palabra, creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que tu palabra nos bendice en esta mañana como iglesia. Creo firmemente como pastor que al predicar tu palabra, Señor, los cielos se abrirán y tu bendición vendrá sobre tu pueblo. Creo, Señor, que algo maravilloso está pasando en nuestras casas, en nuestras familias, en el ámbito espiritual, Señor. Creo que en esta mañana tú nos vas a hablar y nos vas a bendecir a través de tu palabra. Así que quedamos en tus manos, amado Señor, y declaramos, diga conmigo, cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dale un buen aplauso al Señor. Aleluya. En el mes de marzo voy a estar hablando de todos los acontecimientos apocalípticos, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Vamos a hablar de las señales antes del fin. Quiero que traiga papel y lápiz, y ojalá haya traído papel y lápiz en esta mañana para que recibamos el mensaje de la palabra del Señor. Hemos estado hablando de las características de la iglesia, las características que debe tener la iglesia de hoy, tomando como fundamento el modelo de Hechos 2. Ustedes recuerdan que la iglesia nace en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo se derrama. Y hemos dicho que la iglesia no es un templo, un lugar físico como el auditorio que tenemos acá. La iglesia somos nosotros. Yo soy la iglesia y usted es la iglesia. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener las características bíblicas de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no, entonces no vamos a cumplir el propósito de Dios en la tierra como iglesia. Entonces la iglesia, ¿qué es la iglesia, pastor? La iglesia es la comunión o la comunidad de creyentes en Jesucristo, aquellos que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Somos la iglesia, aquellos que hemos sido perdonados, lavados y bautizados en agua, y permítame decirlo, bautizados también por el Espíritu Santo. Somos la iglesia del Señor. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de dos términos. Número uno, la iglesia universal. En el mundo entero hay una sola iglesia, ¿sí? Cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, o sí, digamos que en el rapto de la iglesia, cuando el Señor venga por su iglesia, Él se va a llevar una sola iglesia, la que ha sido lavada y limpiada por la sangre de Cristo. Así que aquí
Aquí no vale si yo soy católico, no. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es, ¿yo soy iglesia? ¿Sí? Yo soy la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que defiende religiones y hay cristianos que defienden denominaciones. Entonces, las denominaciones son importantes, pero no más importante del hecho de que yo soy la iglesia del Señor. Entonces, hay gente que no entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús, que es la cabeza, viene por su cuerpo y se lo va a llevar, ¿cierto? Y nosotros, como el cuerpo de Cristo, somos la extensión de Cristo aquí en la tierra. Y por eso la iglesia tiene que estar consagrada. La iglesia tiene que vivir en santidad, la iglesia tiene que congregarse. Ninguna iglesia es perfecta, ¿sí? Ninguna iglesia es perfecta. Hay personas que dicen, voy a ir a esa iglesia porque creo que esa iglesia, por fin encontré la iglesia perfecta. No, ninguna iglesia es perfecta, ninguna congregación. Donde hay seres humanos hay imperfección. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar, o mejor, ayudar para que la iglesia mejore. Porque si yo mejoro como iglesia, yo, al ser miembro de la iglesia, al yo mejorar en mis actitudes, en mi manera de vivir, mi iglesia donde yo me congrego mejora. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Me da risa porque me quedan mirando con esos ojos abiertos y a veces me pregunto si estaré predicando. Y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, todos estos principios nos tienen que mover el piso, ¿sí? Porque nosotros decimos, vamos a la iglesia. No, vamos a la sede de la iglesia donde yo me congrego. Amén. Claro. Entonces vamos cambiando esos conceptos, ¿cierto? Porque esos conceptos los recibimos del catolicismo y son conceptos religiosos, ¿sí? Vamos a la iglesia. Estuve en la iglesia. Yo sé que lo decimos, no lo decimos, ¿cierto? Sino que es una costumbre. A mí también me pasa. Ve, el domingo nos vemos en la iglesia. Deberíamos decir, el domingo nos vemos en la reunión de la iglesia o nos vemos en la sede de la iglesia. Amén. Entonces, yo soy la iglesia, usted es la iglesia de Cristo. Y hemos estado hablando de las características de la iglesia. Permítame allí. La primera característica que hablé está en versículo 37. Dice que al oír esto, es decir, Pedro estaba predicando. Y dije que la primera característica que debe tener la iglesia es la predicación de la palabra de Dios o del evangelio o de las buenas nuevas. Usted y yo debemos predicar la palabra de Dios. Debemos predicar a Cristo. Debemos predicar la palabra de Dios. A los amigos, a los vecinos, predíqueles, hábleles de Jesús, hábleles de lo que Cristo ha hecho, hábleles de su testimonio, ¿sí? Entonces la iglesia, escúcheme bien esto, porque estamos en Hechos 2. Si usted revisa Hechos 2, cuando llegó el Espíritu Santo sobre la iglesia y llenó a esos 120 hermanos que estaban en el aposento alto, lo primero que ocurrió fue que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y ellos comenzaron a testificar de Cristo Jesús las maravillas de Dios, ¿sí? Entonces la llenura del Espíritu Santo no es para danzar en la iglesia dando giros y voy a remolinear, no. La llenura del Espíritu Santo es para que tú recibas la capacidad y el poder para ser un testigo de Jesucristo. En Hechos, me quedan mirando atrás con esos ojotes. Hechos capítulo 1, versículo 8, léalo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde?
hasta lo último de la tierra. Pregunta. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué es? Para ser testigos. ¿Sí? Para ser testigos. Entonces la iglesia debe testificar de Jesucristo. La iglesia debe hablar de Jesucristo. Permítame, yo le hago una pregunta a usted. ¿A usted a cuántas personas les testificó de Cristo el año pasado? ¿A cuántas personas yo le testifiqué de Cristo el año pasado? ¿A cuántas personas le he testificado este año de Cristo? Entonces, fíjese que cuando llega el Espíritu Santo, lo primero que ocurre es la predicación. Porque, escúcheme, porque es imposible que una persona se llene de Dios y no hable de Dios. ¿Sí? Y por eso es que la iglesia tiene que cambiar la manera de pensar. Porque es verdad que nosotros llegamos a Cristo con problemas. A través de pronto un familiar enfermo, o nosotros estábamos enfermos, o estábamos en crisis económica, o teníamos problemas en el hogar, y llegamos a Jesucristo a conocer la palabra de Dios. Eso es verdad. Pero nosotros no nos podemos quedar todo el tiempo pensando en solucionar mis conflictos personales. Hay gente que lleva 20 años en el evangelio únicamente buscando de que Dios le solucione los conflictos personales. Y eso se tiene que dar, y eso lo hace Dios. Pero ¿dónde está la otra parte, o la otra cara de la moneda, que es mi compromiso con el Cristo que me resucitó del pecado? Entonces la iglesia a veces se mantiene únicamente: oren por mí, mire que tengo este problema, y vamos a orar, claro, porque la iglesia tiene que orar. Pero ¿cuánto llevamos en eso? Entonces supongamos una cosa, supongamos que yo tengo un problema económico y yo llamo a mi pastor y le digo: pastor, ore por mí porque tengo un problema económico. Amén, hermano. Y bueno, se acabó, y gracias a Dios, Dios me liberó de ese problema económico. Pero al otro día se enfermó mi abuelita. Pastor, ore por mi abuelita, por favor, que mi abuelita está enferma, está hospitalizada. Y a los 20 días el hermano: pastor, es que tengo un problema con un hijo y resulta que ese hijo está rebelde, pastor, ore por mí. Y pasan los años y los meses y los años y las semanas, y ese hermano nunca tiene un compromiso real con Jesucristo. Ese personaje perdona lo que voy a decir, se vuelve un cliente. Como cuando usted tiene un dolor en la nuca y usted dice: bueno, tengo este dolor en la nuca, voy a donde la terapeuta para que me solucione el problema en la nuca. Entonces el terapeuta o la terapeuta le hace el masaje y usted sale renovado. ¡Ay, qué rico! Pero a los 15 días tuvo otro estrés y le dio un lumbago. Entonces usted va otra vez de la terapeuta: vea, señora terapeuta, es que estoy otra vez. Y la terapeuta le hace el masaje y usted sale como nuevo. Pero resulta que nunca nosotros cambiamos la manera de vivir para que el estrés no vuelva a nosotros. ¿Me voy a entender? Entonces nos volvemos clientes, permítame decirlo de esa manera, del evangelio, pero nosotros no estamos cambiando y comprometiéndonos con el evangelio. Esa fue la primera característica. Pedro predicó y la iglesia debe predicar. La segunda característica está en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La segunda cosa que debe haber en la iglesia es que la iglesia debe enfocarse en bautizar a los nuevos miembros o a los nuevos creyentes. ¿Sí? Escúcheme, yo he tenido la experiencia como pastor de personas que llevan 1, 2, 5, 10 años y no se bautizan. Entonces la iglesia, esto va a que la iglesia debe bautizar. Y nosotros debemos responder al llamado. Pedro le dijo a aquellos que habían recibido el mensaje: arrepiéntanse y bautícense. Eso está en Hechos capítulo 2 versículo 38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros. ¿Cuántos habían allí? ¿Cuántos judíos y cuántas personas habían allí?
miles de personas. Y Pedro los invitó a bautizarse. Entonces, el bautismo es muy importante dentro de la iglesia. Porque la Biblia dice en Marcos capítulo 16 que el que creyere y no fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aunque el bautismo no nos salva, el bautismo es el paso de fe para nosotros, es el paso de obediencia para nosotros, al nosotros haber creído en Jesucristo. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Levante la mano. ¿Qué le impide bautizarse? Nada. Ahora, esto también tiene que ver que la iglesia debe tener nuevos miembros o nuevos hermanos en la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo vino, Pedro predicó, les habló del arrepentimiento. Es algo que yo prediqué hace 8 días, de que la predicación de Pedro, de Jesucristo, de Juan el Bautista, de los apóstoles fue el arrepentimiento. Y a veces ese mensaje no es muy atractivo, ¿no? El mensaje del arrepentimiento no es muy atractivo. Pero cuando nos hablan de prosperidad y nos hablan de una cantidad de cosas que a veces no son bíblicas, nos gusta. Y déjeme decirle, a veces el mensaje que necesitamos no es el que nos guste. O sea, el mensaje que realmente debemos recibir no es el mensaje que a mí me gusta, sino el que yo necesito. Aleluya, gracias. Y hay gente que solamente quiere escuchar buenas cosas. Yo le voy a ser sincero, yo tengo 37 años de creyente y cuando yo escucho un predicador en el internet o en cualquier parte donde yo lo empiezo a escuchar y empieza a decir, a ti te va a ir bien, este es tu día de bendición, este es el año de bendición, yo lo quito, yo no sigo escuchando a ese predicador, porque no me está diciendo nada. En estos días escuché a un personaje que decía, hoy es el día de tu victoria, sin base bíblica. ¿Cuántos saben que todos los días en Cristo son días de victoria? Somos más que vencedores. Pero cuando yo encuentro un predicador que empieza a hablar y hablar y hablar sin un texto bíblico, yo no lo escucho. Yo lo cambio. ¿Por qué? Porque yo necesito la palabra que me cambie, la palabra que penetre en mi corazón, la palabra que me redarguya. No la palabra que me suavice. Imagínense que yo viva en pecado, que yo esté viviendo en pecado y que un predicador me diga a mí, el Señor te va a bendecir. Sí, la Biblia dice que somos bendecidos, pero nunca la Biblia dice que somos bendecidos sin un compromiso hacia la bendición. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, colócamelo, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los estatutos que yo te prescribo hoy, colócamelo, hijo, por favor, Deuteronomio 28, 1, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Entonces yo puedo encontrar por internet un predicador que todos los días me está hablando de bendición, pero nunca me habla de lo que yo necesito, que es cambiar. ¿Aló? Y por eso es que mucha gente no gusta este tipo de predicadores. Entonces dicen, no, yo me voy de aquí porque ese mensaje está muy fuerte. Y resulta que se va de iglesia en iglesia buscando el mensaje que a él le gusta y se va viviendo en desobediencia delante de Dios y nunca cambia. Es un cliente más del evangelio. Es un cliente más. Entonces dice aquí, acontecerá que si oyeres. Ese oyeres atentamente es si tú obedeces. Ahora le hago una pregunta a la iglesia. ¿Obedecer es fácil? Uy, ¿qué pasó? ¿Obedecer es fácil? No. No. Entonces el evangelio no es fácil. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, cuando a ti te maldigan, bendice a los que te maldicen. Uy, eso,
Si uno lo que quiere es, cuando lo maldicen, uno lo que quiere es cortarle la cabeza al otro. Aló. Pero la Biblia dice: bendice al que te maldice. Entonces el evangelio requiere un compromiso de mi vida con Jesucristo. Ay, 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 gracias. ¿Cuántos me aman todavía? Espero que me ame todavía. Número 3. Dice el versículo 42: y perseveraban. Diga conmigo, perseveraban. Y dije que la tercera característica de la iglesia es perseverar. Y esto no lo entiende mucha gente, porque hay gente que es cristiana de enero a noviembre, y en diciembre se van para la feria de Cali. No perseveran. Viene una dificultad y no perseveran. Viene un problema y no perseveran. Y en la vida cristiana hay que perseverar. Esto es para valientes. Diga al que está enseguida: tú eres una valiente del Señor. Pastor, ¿qué hago? Le fallé al Señor. Levántese y siga. ¿Sabe cómo aprendí yo eso? Un día uno de los líderes de la iglesia vino a mí y me dice: pastor, la embarré. Hace años. Pastor, la embarré. Y me contó lo que había pasado. Entonces yo escuché la voz del Señor, porque yo le decía: Señor, ¿qué le digo? Váyase de la iglesia, no vuelva. O le digo: sinvergüenza. No, yo escuché la voz del Señor que me dice: dígale que se arrepienta y que siga. Aló. Diga conmigo: yo debo perseverar, yo debo seguir. ¿Cuánto le han fallado al Señor? ¿Qué hay que hacer? Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Me pisaron el callo en el mío. O ese juanete que tengo ahí, eso me dolió y yo le contesté a esa señora. Bueno, ya no lo vuelva a hacer. Pero mire lo que dice, ¿dónde debe perseverar la iglesia? Número 1, en la doctrina de los apóstoles. O sea, la iglesia debe buscar la verdad de la doctrina, porque hay mucha mentira hoy, hay mucho engaño hoy. ¿Sí? La doctrina de los apóstoles, la que Dios les dio a los apóstoles, tengo que aclararlo una vez más, no a los que hoy son apóstoles, que es muy diferente el ministerio apostólico de hoy a los apóstoles del Señor. ¿Cuál es la diferencia de los apóstoles de hoy o los ministerios apostólicos de hoy a los apóstoles del Señor? Son como 4 o 5 diferencias. Le voy a decir una que es muy palpable, y es que los apóstoles del Señor vieron vivo y resucitado a Jesús. Ningún apóstol de hoy lo ha visto vivo y resucitado. Eso es que yo lo vea. Vamos a suponer que ya Marcos es Jesús, que yo vea a Jesús vivo y que Él me diga a mí la palabra. Eso es muy diferente. Ellos recibieron la doctrina directamente del Señor, incluyendo Pablo. Porque Pablo fue el último de los apóstoles bíblicamente hablando. Y por eso es que yo no puedo llegar aquí y decir: soy el apóstol Ediel Fernández, el Señor me acaba de revelar el segundo libro de Apocalipsis. Y por eso es que por ahí salen tanto loco hoy diciendo que le reveló, que le mostró.
Y por eso hay tantas cosas hoy. No me puedo detener ahí. Perseverar en la comunión unos con otros. Es decir, la iglesia debe compartir. Número 3, la iglesia debe perseverar en la cena, en el partimiento del pan. Y número 4, perseverar en las oraciones. Diga conmigo, oraciones. Cuando la Biblia dice orad sin cesar. Y el miércoles hablé de 2 puntos. El número 4 o el principio número 4 de cómo debe ser la iglesia de hoy. La iglesia debe tener la presencia del poder de Dios. Leamos por favor el versículo 43 de Hechos 2. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Levante la mano, diga conmigo, maravillas y señales. Pregunta: ¿qué debe haber en la iglesia? ¿Qué debe haber en la iglesia? Sí, Señor. Escuche, y conforme a esta palabra, yo creo que nosotros como iglesia, el Señor va a seguir haciendo maravillas y señales. Dios va a hacer milagros en tus casas, en sus casas. Dios va a hacer maravillas con ustedes. ¿Lo creen o no lo creen? Lo creemos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Aleluya. Escuche, dice, sobrevino temor. Esa palabra temor es respeto. Y voy a hablar un poquito de eso, porque hay gente que irrespeta el evangelio e irrespeta a los que predican el evangelio. Le dicen, no, es que todos esos pastores son mentirosos. Así dicen. Y resulta que no todos son mentirosos. Hay gente que ama al Señor de verdad, mis amados. Amén. Pero hay gente que no quiere asistir a una iglesia y dicen, es que yo no quiero ir a esas iglesias. ¿Por qué? Porque todos los pastores son mentirosos. No, Señor. Tengamos cuidado de no excusar nuestro pecado y nuestra rebeldía, excusarla con decir que en todas las iglesias todos los pastores hacen las cosas malas. No, Señor. No, Señor. Hay hombres de Dios legítimos que están buscando al Señor, que aman a Dios. Gracias por esos 3 amenes que escuché por ahí. Entonces hay gente que dice, yo por eso no me congrego en ninguna iglesia. Mucho cuidado con eso, porque el diablo usa eso para que tú no te congregues y para que tú te pierdas. Le voy a colocar un ejemplo. Supongamos que usted vive enseguida, su vecino es un guarda de tránsito. Y su vecino, usted lo ve los fines de semana emborracharse y le pega a la esposa. Y usted dice, uy, ese señor, mira cómo le golpea a esa señora y le pega, y es guarda de tránsito. Y resulta que a la otra semana ese guarda de tránsito se le para a usted en la autopista y le hace así. Entonces usted dice, ese es el vecino, me lo voy a llevar por encima, no le voy a parar. Pregunta. El hecho de que él tenga un error ya no es autoridad. Porque hay gente que le ve el error al pastor o a la pastora o al líder. Ahora aclaro, tengo que aclararlo, yo no le pego a mi esposa, ni me emborracho los fines de semana. Pero hay gente que busca, porque aunque el guarda de tránsito tenga un mal comportamiento personal, cuando él le ponga la mano a usted en la autopista, usted debe parar. Y por eso cuando yo he cometido fallas, un día, les voy a contar eso, porque tengo que contárselos. Un día salí, iba elevado,
Jeremy estaba pequeñito, tenía por ahí año y medio. Mi esposa iba con Jeremy en la parte de adelante y yo iba manejando sin el cinturón, y de repente me meto por una calle en contravía y me sale una mujer guarda de tránsito. Me tocó bajar la cabeza. ¿Qué más hacía? Señor, me dijo ella, usted está sin cinturón, el bebé viene en la parte de adelante y usted está en contravía. ¿Cuál le aplico? Yo le dije, en la que tenga que pagar menos, por favor. Pero hay gente que no entiende eso y se va en contra de la autoridad y pelean. Escúcheme, si un guarda de tránsito le pone usted la mano para que pare, es como si Dios se la pusiera, porque esa autoridad ha sido colocada por Dios. Los papás, pregunta, ¿nuestros papás son perfectos? No, pero son autoridad. Entonces, la autoridad es para protegerte, para bendecirte. Y mientras usted no reconozca su autoridad, usted estará en graves problemas. Pregunta, ¿su jefe es autoridad? Ese que la regaña todas las mañanas, que le dice, vea, ¿usted por qué no me tiene esto listo? Entonces, pastor, ¿qué hay que hacer con la autoridad? ¿Qué hay que hacer cuando la autoridad, digamos, no nos gusta? Tóquese aquí, tóquese. ¿Usted tiene el callito? Si no tiene el callito, usted tiene que tener un callo allí de doblar rodillas. Ahora, si la autoridad a usted le dice algo en contra de la palabra de Dios, ahí sí no. No podemos someternos a una persona que nos obligue a hacer algo en contra de la palabra de Dios. Pero ese es otro tema. Pero la Biblia dice que sobrevino temor a toda persona. Entonces la gente entendió que la iglesia era influencia y había que respetarla. Le tengo buenas noticias. Esta congregación está haciendo influencia en este lugar. Y por eso es que mucha gente está llegando a la iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Entienden? Porque es que mire, se convirtieron 3,000 personas de aproximadamente 60,000 judíos que vivían en esa época en Jerusalén. Más o menos esa es como la cifra que dicen los historiadores que había en Jerusalén, como 60,000 personas, y se convirtieron 3,000. Son mucha gente. Es como si en Cali, ¿cuántos hay en Cali? ¿4 millones? ¿5 millones? No sé cuántos hay en Cali. Se convirtieran a 1 millón, más o menos. Entonces usted se sube al taxi, Dios le bendiga, un cristiano, el carnicero, Dios le bendiga, señora. Sería algo fenomenal. Sería algo extraordinario que donde usted fuera hubiera gente convertida de verdad. Había milagros, estos hombres de Dios, Dios los usaba en milagros. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Ese es el quinto principio. ¿Cómo estaban? Juntos, diga conmigo, juntos. Y tenían en común todas las cosas. Levante la mano, diga unidad, amor
y ayuda mutua. Eso es lo que debe haber en la iglesia. Unidad. Debemos unirnos. Unidad en la iglesia. Cuando el anticristo venga, él va a unir al mundo entero bajo el nuevo orden mundial. Eso está cerca a suceder. Cerca. Muy cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Recuerde que cuando el anticristo se manifieste, aproximadamente son como 3 años antes de que Cristo venga. O sea que no le queda mucho tiempo a la gente. Son 7 años de gran tribulación, y los que quedan aquí en la tierra, porque la iglesia es llevada. Vamos a suponer que Cristo vino por nosotros y nos llevó, y de pronto algún cristiano que no estaba tan ferviente en el Señor, vino ese domingo a buscar la iglesia. Resulta que no hay pastores, no hay líderes, no hay grupo de alabanza, nada. Todos se fueron con el Señor. Y por eso la iglesia tiene que estar unida buscando al Señor. Ahora, en la iglesia, ¿qué había? En la iglesia había unidad. Dice que todos los que habían creído estaban juntos. Diga conmigo, juntos. Leamos Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y dice allí, y tanto más cuando veis que aquel día, pregunta, ¿por qué tenemos que congregarnos? Porque el día se acerca. ¿Y cómo tiene que estar la iglesia? ¿Sabe qué día yo creo que el Señor viene por su iglesia? Un domingo. Pero eso es una propaganda mía, eso no es bíblico. Pero yo creo que el Señor viene un domingo por su iglesia. Entonces imagínense que el Señor venga y la iglesia reunida se congrega, y el que no llegó, que andaba por allá, bueno, eso es una propaganda mía. Pero es cierto, es decir, la Biblia nos ordena estar juntos. A estar juntos, a ayudarnos, a apoyarnos, porque a veces tenemos problemas, situaciones que nos golpean y necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, la oración de la iglesia para sostenernos. Recuerde que usted no es una persona extranjera, usted es miembro de la iglesia y debe hacer parte del cuerpo de la iglesia. ¿Sí? Entonces yo lo necesito a usted. Le voy a ser sincero, hay personas que, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Cuando yo no veo a las hermanas Sánchez, todos conocemos a la hermana Sánchez, ¿cierto? Esto es un ejemplo, por favor. No se me haga sentir, el pastor no me nombró a mí. Oh. Cuando yo no veo a las hermanas Sánchez, yo digo, ¿qué pasó? Porque yo sé que ellas sirven al Señor en la iglesia y se turnan porque tienen varios quehaceres. Entonces cuando no puede ir una, va la otra, y así. Hoy, gracias a Dios, están las 3, gloria al Señor. Falta Magolita, ¿no? Pero ya casi Magolita llega por acá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a mí ya me hacen falta los hermanos. Aquí hay hermanos fieles de hace 22 años. Fieles. Entonces, si uno no los ve, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces, Dios nos ordena a estar juntos. También dijimos el miércoles, lea allí el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Este versículo no nos invita a que nosotros traigamos las propiedades a la iglesia, no, sino que, atiéndame acá, fue tanto lo que impactó el Espíritu Santo la vida de esos cristianos que ellos se despojaron. Ese es el principio que hay que rescatar allí. Ellos se despojaron de las cosas materiales. Y es un buen punto, porque qué cosa más difícil es que nosotros nos despojemos de las cosas materiales para el Señor. ¿Sí? Entonces la gente traía a la iglesia y traían tanto que se bendecía al pueblo. ¿Sí? Por allá en la costa atlántica, hace como un mes y medio, apareció un pastor loco diciéndole a los hermanos que vendieran las propiedades porque Cristo venía. No, eso no debe ser. Un pastor nunca debe pedirle plata a los hermanos, ni que le presten dinero. Yo aquí a nadie le digo que me preste dinero, a nadie. Nadie, ni que hagamos negocios. Si usted le nace en su corazón darme una punta de anca, yo se la recibo. Pero el pastor no tiene por qué pedirle plata a los hermanos y que el Señor me muestra que tu casa, no, nada de eso. Entonces apareció un loco por allá en la costa atlántica diciéndole que Cristo venía. Entonces los hermanos de esa congregación o los miembros de esa iglesia loca vendieron sus propiedades y las llevaron donde ese personaje. ¿Cristo vino? No, nadie sabe. Fíjese el problema bíblico. Nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, es un problema que la gente no conozca las Sagradas Escrituras. Entonces dice que lo repartían, es decir, había ayuda mutua. Ahora dice el versículo 46, y termino porque se me acabó el tiempo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Unánimes cada día, ¿dónde? En el templo y por las casas. Ellos no cesaban de buscar a Dios. Apunte allí. La iglesia debe buscar a Dios continuamente. La iglesia debe buscar a Dios continuamente. La iglesia debe estar buscando al Señor. Ellos se reunían todos los días. Hay iglesias que se reúnen todos los días. Es bíblico. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, nosotros, por ejemplo, el martes tenemos ayuno virtual. El miércoles tenemos nuestro culto de sanidad y milagros. El jueves tenemos la noche de clamor virtual por el momento. El viernes tenemos los altares para bendecir a los miembros de la iglesia. Entonces todos los días estamos también reunidos de manera diferente. Pero la iglesia debe estar buscando al Señor. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y la iglesia debe estar pegadita del Señor, buscando al Señor. Dígame amén a eso. Ahora déjeme terminar, por favor. Lea el versículo 47. Alabando a Dios. Fíjese que ellos alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, subraye eso, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El versículo 47, la característica es esta: la iglesia debe buscar que el Señor traiga el crecimiento a la iglesia. Nosotros no podemos, atiéndame acá, nosotros no podemos hacer crecer la iglesia, nadie. La iglesia crece porque el Señor la hace crecer. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el versículo final de este pasaje es el resultado de todo lo que acontece en los versículos anteriores. Si una iglesia ora, si una iglesia ayuda, si una iglesia está unida, si una iglesia persevera, si una iglesia tiene doctrina de los apóstoles o la doctrina bíblica, si una iglesia ora,
Si una iglesia se congrega, si en una iglesia hay amor. Dígame, ¿quién no quiere estar en una iglesia? Entonces, en una iglesia así. Entonces Dios dice: voy a añadir a estas personas a la iglesia. Porque les tengo buena noticia: el que quiere más que nosotros la bendición sobre la iglesia es el mismo Dios. Dios es el que quiere bendecirnos a nosotros más que nosotros. Lea Hechos 9:31. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Le hago una pregunta: ¿las iglesias crecían o decrecían? Crecían. Crecían. Escúcheme, ¿es bíblico que una iglesia crezca? ¿Es bíblico que usted invite a otra persona a la iglesia? ¿Es bíblico que usted ore y diga: Señor, añade a la iglesia? Añade. Vuelvo y le digo: todos nosotros fuimos añadidos a la iglesia. Todos. Y todos nosotros tenemos un propósito aquí que el Señor quiere hacer. Entonces, oremos, ayunemos, busquemos a Dios, metámonos en la palabra de Dios, congreguémonos, prediquemos de Cristo, oremos para que el Señor levante paralíticos, como prediqué el miércoles, resucite muertos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Señor resucitara a una persona muerta físicamente? ¿Qué sucedería? Mucha gente correría a la iglesia. ¿Qué sucedería si empezáramos a orar más? La gente vendría a la iglesia. ¿Qué sucedería si comenzáramos a crecer más en la palabra? El Señor haría crecer la iglesia, o el Señor añadiría personas a la iglesia. ¿Qué sucedería si en la iglesia hay amor verdadero, compañerismo y unidad? El Señor añadiría personas a la iglesia. Amén. Que el Señor nos dé esas características, ¿verdad que sí? Póngase en pie y dele un buen aplauso al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos, dale un buen aplauso a Cristo. Aleluya. Levanta tus manos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te pedimos, amado Señor, que nos hagas la iglesia que tú quieres que seamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a quitar tantas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón, y que nos ayudes a ser la iglesia que necesitamos ser. Levante su mano y dígale: Señor, transfórmame, cámbiame, ayúdame, Señor, dame sabiduría. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Espíritu Santo, ven, haz milagros, maravillas, señales, prodigios en medio de nosotros. Espíritu Santo, ven, capacítanos para predicar tu palabra. Espíritu Santo, ven, que podamos estar orando continuamente, buscando tu rostro. Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo y ven sobre tu iglesia y llénanos, Señor, de tu presencia. Bendícenos, Dios, con tu palabra. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a seguir hacia adelante, a perseverar en la oración, en el partimiento del pan. Ayúdanos, Señor, oh Dios, Padre amado, a tener estas características que hemos visto hoy, algunas de tantas que nos habla la palabra de Dios. Te doy gracias. Gracias por tu palabra. Levanta su mano y dígale: gracias, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, Señor, las áreas de mi vida como miembro de esta iglesia. Ayúdame, oh Dios, a seguir creciendo en el nombre maravilloso de Jesús. Levante su mano, vamos a adorar al Señor.